Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Hoy vamos a estar hablando sobre economía. La verdad que ya terminó todo el periodo electoral. Todavía hay algunas cosas pues, que siguen caminando en la parte política y el domingo pasado hablábamos sobre parte de eso. Pero vamos a concentrarnos hoy en la parte económica. Y pues tenemos a dos personas muy conocedoras del tema y que nos van a poder aportar bastante. Así que, Merlin, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida nuevamente. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Roberto y con usted compartiendo y hablando de economía. Gracias. Roberto, también bienvenido. Muchas gracias de nuevo, Luis, y gracias aquí por la buena compañía con Merlin. Gracias. Recordando ustedes viejos tiempos. Sí, ya no estamos en la universidad, recordando que fuimos casi compañeros de No, eso no lo hemos dicho. No. A ver, Merlin, comencemos. ¿Cómo está la economía? O sea, definitivamente que no está pasando por uno de sus mejores momentos la economía salvadoreña. Y como decíamos desde antes, ¿verdad? O sea, fuera quien fuera que ganara, al final de cuentas, las elecciones, iba a recibir un país igual, ¿verdad? O sea, claro, porque la situación era la misma. Pero ¿cómo la evalúa usted? ¿Cómo ve que está la situación al día de hoy? Porque ya tenemos algunas cifras de enero, otras de febrero, pero ¿cómo las está viendo? Sí, yo me gustaría iniciar haciendo un análisis de la situación económica actual, pero sacando un poco la coyuntura electoral. Yo creo que particularmente estas elecciones le imprimieron un matiz muy particular a toda la actividad productiva. De hecho, esa baja que se tuvo en ingresos, en producción, en exportaciones, creo que aparte de algunos otros problemas, como por ejemplo lo que inició el año con las aduanas, creo que tiene que ver con esa expectativa que los empresarios tenían de cara a las elecciones y a quién iba a ser el nuevo presidente del país. Sin embargo, es obvio que bueno, las tasas de crecimiento todavía son muy bajas. Creo que eso es uno de los grandes retos que tiene el próximo gobierno, ver cómo integramos mejor la política productiva. Creo que la balanza comercial sigue de manera creciente deficitaria. Creo que hay que hacer énfasis en la parte más del sector exportador. Hay que ver cómo frenamos un poquito más o sustituimos en algunas áreas el tema de las importaciones. Creo que a nivel de los sectores productivos ha sido muy variable, ¿verdad? Hay sectores que se han visto bastante estancados, otros han tenido algún dinamismo. Creo yo que en general la tasa de crecimiento es uno de los principales retos. Por supuesto, el tema fiscal, que actualmente preocupa a todos. Creo que la rigidez de los gastos y digamos, poca posibilidad de incrementar los ingresos en un cortísimo plazo, creo que obliga necesariamente a hacer renegociación de la deuda o ver qué otros instrumentos podemos utilizar de manera inmediata. Creo que son los temas realmente que deben de ponerse sobre la mesa en este periodo de transición, y obviamente creo que el sistema financiero, si bien capta muchos recursos, creo que todavía no ha logrado crear mecanismos para facilitar el acceso a todos los sectores productivos. Me parece a mí que la gobernabilidad y el diálogo que debe de haber entre los empresarios, entre el nuevo gobierno, es fundamental para poder revertir un poco esta situación económica, que si bien no es un tema estrictamente económico, creo yo que nos pone una situación obligada. Creo yo también, Luis y Roberto, que particularmente el tema de las pensiones es una discusión que cada vez cobra mayor protagonismo. Me parece importante y veo con buenos ojos que el presidente Funes lo ha puesto como un tema en este periodo de transición, porque definitivamente creo que hay que iniciar una discusión. El problema fiscal se explica de muchas maneras, pero una de las variables que genera por lo menos la mitad del déficit tiene que ver con el sistema de pensiones, y aunque no será algo que se resuelva en los próximos meses, creo que la discusión por lo menos nos dará un horizonte para poder ir creando la base de un mecanismo o un pacto para la sostenibilidad fiscal que es inmediato comenzar a trabajarlo o a discutirlo en este momento. Yo diría que de manera muy general así veo toda la
economía. Creo que es importante hacer esfuerzos en dinamizar la parte del consumo, la producción nacional y obviamente trabajar una estrategia seria en materia de exportaciones desde un inicio de gobierno. Me parece importante para poder crear o aprovechar estos sectores que ya se han definido como aquellos que podrían ser futuros motores económicos del país. Roberto, ¿cuál es tu valoración? Ya Merlin hacía referencia a que en enero pues cayeron las exportaciones, ¿verdad? Más o menos un 16%, no decía la cifra, pero esa fue la cifra, y también hacía referencia de que la situación fiscal pues es complicada y que el crecimiento económico pues es bastante bajo. ¿Cuál es tu valoración, Merlin? Un aspecto positivo creo es que hay bastante, digamos, opinión sobre el diagnóstico de la situación, porque a veces si estamos hablando de dos países diferentes es difícil entenderse y tomar medidas adecuadas. El que poco a poco vayamos comprendiendo la situación delicada que para uno será gravísimo y para otro será grave, o para otro será delicada, ¿no? Pero sí creo que hay bastante digámosle, entendimiento de que la economía no anda bien. Quizá la tendencia en los gobiernos siempre es a decir, miren, aquí no pasa nada, pero eso es una cuestión más política de imagen que el que está en el gobierno tiende a decir, mira, aquí todo va bien y la oposición todo va mal. Pero yo creo que los que hacemos análisis económicos y partimos de los datos oficiales, pues no podemos hablar, digamos, que esto anda bien, más bien anda mal. Así estoy quizá simplificando las cosas. Otra cosa es la interpretación que hagamos de los datos, otra cosa es si caemos en el debate de las culpas, analizar las causas de esta problemática. Eso ya sí da pie a que uno pueda tener diferencias y sobre todo de soluciones. Pero ya es una base importante decir, mire, que no podemos negar que esta economía, primero, no solo desde ahora, sino que ha tenido un problema estructural serio de bajo crecimiento, que en estos últimos 5 años, digamos, fue peor, es decir, que lo anterior, porque prácticamente tenemos un promedio de los 4 años sin tomar el año compartido del menos 3.1, en los últimos 4 años de crecimiento de 1.8, es casi un crecimiento de sobrevivencia, ¿no? No puedes realmente hacer muchísimas cosas si tienes esos niveles bajos de crecimiento. La situación fiscal ya no solo es un problema de equilibrios fiscales, ¿no? que normalmente se manejan en un gobierno maneja déficits fiscales y puede, digamos, ir momentáneamente teniendo estos déficits y manejarlos, pero se te pueden volver inmanejables cuando el tema fiscal ya no es solo un problema de equilibrio fiscal, sino es un problema de liquidez y de caja. Y cuando tú ves el comportamiento de los letes, nosotros en mayo dijimos, mire, vamos a llegar a los 800 millones ya de letes acumulados en mayo. Ya en este año se han emitido 340 millones en letes. Estamos, creo que a febrero ya habían 718 millones. O sea, fácilmente vamos a llegar, a menos que hubieran pagos, ¿no? Hay que ver, pero que hubieran pagos, pero vamos a llegar fácilmente a los 800 millones. Y eso lo hemos hecho en periodos muy cortos. Y antes nos tardábamos 7 años, del 2001 al 2008, para hacer el rollover, para un poco alivianar esa deuda de corto plazo. Pero cada vez los periodos se nos fueron acortando a 3 años, después fue 1 año y medio, y ahora le va a tocar al próximo gobierno la necesidad de reestructurar nuevamente esa deuda, pero son reestructuraciones, ves, que son para tirar la pelota para adelante. Ese es el problema. Los letes son para enfrentar problemas momentáneos, ¿no? Pero se nos volvió un problema ya estructural y eso va a ser un reto, ¿no? Y eso no es decir, ya por qué y las causas es otro problema, pero ese es el hecho, el dato que está ahí, ¿no? Que es evidente. Y yo creo que este es un avance para que uno pueda ser consciente de lo que le toca al próximo gobierno manejar. Ya no solo, como digo, son manejos macroeconómicos, ¿no? Que pueden ser relativamente bien manejados, sino
ya son emergencias, ¿no? Una de las cosas que creo que tendrá que hacer pronto el próximo gobierno, que no puede dejar así fuera de tintero, es la negociación con el fondo. Porque en esta situación delicada tú tienes que tener algunos respaldos, tienes que tener mejores condiciones para acceso a crédito y sin ciertos acuerdos con los organismos internacionales se te va a dificultar. Y aparte de eso, tienes toda la problemática, como digo, del crecimiento, que qué vas a hacer para hacer, yo no te diría hacer cambios estructurales para que la economía crezca de una manera más sostenida, sino para por lo menos comenzar a reactivar la economía. Y después, y paralelamente ir viendo qué cambios estructurales tienes que hacer para que la economía sea más robusta, que hasta ahora no lo ha sido. Yo quizás creo que en este análisis hay que diferenciar dos cosas. En primer lugar, el efecto de la crisis que todavía ha afectado a todas las economías, ¿no? Y me parece a mí que era importante que el gobierno tomara en sus manos, nosotros que somos economistas, algunos televidentes van a decir que cuando hablamos entre economistas nos metemos en los tecnicismos, pues, pero los modelos keynesianos indican que ante esas variaciones de que no se logra esos equilibrios por parte de la economía, pues tiene que intervenir el Estado. A mí me parece que el gobierno fue realmente acertado en intervenir en situación en donde la crisis mundial nos afectaba tremendamente, pues se perdieron cerca de 50.000 empleos en el país y todo el nivel de actividad económica se redujo, las exportaciones se redujeron y me parece a mí que eso obligó de alguna manera al Estado a aumentar su endeudamiento. Creo que ese es un elemento importante que hay que considerarlo porque para poder analizar este tema del endeudamiento. Y otro tema que me parece a mí que hay que también diferenciar es algunas limitaciones de corto plazo, ¿verdad?, que son urgentes de atender y otras que quizás son más estructurales, como muy bien decía Roberto. En el caso, por ejemplo, de haciendo un análisis económico propiamente de la situación de corto plazo, creo yo que todo lo que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, la producción, para dar esas señales que los organismos están esperando, la inversión internacional. Nuevamente toco el tema de gobernabilidad, creo que es un tema, una limitante de corto plazo que hay que resolver para generar confianza. Creo yo también que la inmediatez de resolver muchos problemas de vulnerabilidad social que también tienen, pues, y que generan presiones también sobre la situación de las finanzas del Estado, y todo el tema de pensiones, creo yo que son de cortísimo plazo. Pero también más a largo plazo, creo que la baja productividad del país es algo que nos sigue pesando. Yo leía por ahí que en la mayoría de países que han logrado despegar, el 80% del desarrollo, del crecimiento económico se explica a través de incrementos en su productividad. Y creo yo que si no trabajamos de manera seria, detallada y obviamente con política más acertada, de la mano con el sector privado en estos temas de mejoramiento de la productividad, difícilmente vamos a poder revertir esa tendencia a ese crecimiento estable que tenemos por décadas, ¿verdad?, que es histórico. Me parece a mí que, bueno, el mismo crecimiento sostenido es uno de los problemas estructurales. Crecemos un poquito, bajamos, pero nunca logramos mantener esa tasa sostenida que obviamente es la que nos generará el desarrollo. Creo yo también que la poca formación bruta de capital que tiene en general nuestro sector productivo es otro de los problemas estructurales que, si bien se combina un poco con lo de corto plazo, nos está generando además problemas que nos cuesta en épocas de crisis o de recesión poder realmente enfrentar. Me parece a mí que, aunque no es un problema que se tipifica como económico, pero tiene que ver mucho con esto, que es la misma pobreza, ¿verdad? Que algunos dicen, bueno, esto es social, es económico. Creo yo que es un tema que tiene que ver mucho con la parte económica, porque además la pobreza no solo hay que verla en términos de ingresos, sino que, por ejemplo, del acceso a todos los servicios, como por ejemplo la educación. Y esto lo digo porque la baja productividad que el país tiene que ver con estos temas estructurales de formación de capital humano. Creería yo que en general, para poder hacer este análisis, podemos dividir un poco lo de corto plazo y también aquellos estructurales que van a requerir medidas que van a trascender incluso los 5 años. Okay, vamos a un corte comercial
Y a la vuelta le hago la pregunta que planteaba un poco Roberto, y es el Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿se va a negociar, cree usted, o no? Se lo dejo planteado. En el momento estamos de nuevo con 361 grados.